Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Quizá una de las posturas ideales, que valga subrayo la idea de ideal, es que los padres se puedan mantener en este proceso de desarrollo con una especie de equilibrio entre cercanía, firmeza, pero también un respeto a la independencia que se está construyendo. Por supuesto que cuando yo digo la palabra ideal, entiendo que es muy complejo y es dinámico, ¿no? O sea, por eso digo ideales. A veces el adulto sucumbe frente a la arrogancia del adolescente, cuando el adolescente se pone agrandado y se pone, digamos, como a cínicamente cuestionar, digamos, como lo que el adulto propone. Por ejemplo, de pronto un adolescente te puede cuestionar las horas de llegada en la noche, argumentando que la ciudad es igual de peligrosa para todos, adultos, adolescentes. Es decir, el adolescente de pronto en estas posturas de agrandamiento puede usar argumentos muy inteligentes, porque el adolescente es inteligente, ya tiene una capacidad de pensamiento abstracta. Entonces, la forma en la que el adolescente va argumentativamente a agrandarse es muy inteligente y al mismo tiempo es cínico, porque el adolescente pareciera que argumenta muchas veces como si fuera un adulto responsable, comprometido por sí mismo, cuidadoso, y de pronto es engañoso, porque uno está a veces oyendo a un chavo que puede dar argumentos muy agudos de algo que finalmente, por ejemplo, finalmente no puede sostener, como es a lo mejor cuidarse de ciertos riesgos. A lo mejor el adolescente puede salir confiado al mundo y ponerse en riesgo, confiar en alguien que no tenía que confiar, acercarse o dejar acercarse a gente que no tenía que a lo mejor dejar acercarse, porque tiene una cosa por una parte arrogante y agrandada, pero tampoco tiene la experiencia de vida que un adulto tiene, ni tampoco tiene el nivel de compromiso y comprensión del mundo que el adulto tiene. Pero él piensa que sí lo tiene. Él piensa que, qué sé yo, que los accidentes en automóvil le pasan a los torpes, no a la gente como él, que puede tener grandes capacidades de manejar un automóvil y aparte grandes reflejos. Él piensa que de pronto los accidentes le pueden pasar o a los torpes o a los viejitos que ya no tienen los reflejos que tiene él. Entonces, de pronto un adolescente puede aumentar la velocidad de un coche estando convencido, dentro de esta actitud un poco arrogante y agrandada, que a él no le va a pasar ese accidente porque les pasa a otros. Entonces, estas son las cosas que de pronto suceden con los adolescentes. Actitudes en donde el agrandamiento y la arrogancia pueden ser difíciles. Y claro, los padres pueden sucumbir. Aguantar la rebeldía de un adolescente no es fácil. Aguantar a un adolescente argumentativo que te está cuestionando con argumentos inteligentes, pero sobre todo con una motivación de rebeldía, no es fácil. Los papás, digamos, los padres de familia, uno de los desafíos que también tienen es poder lidiar con sus propios aspectos competitivos, o sea, su propia competitividad interna, para entonces no terminar en una especie de competencia por la razón con el adolescente. Con los adolescentes no conviene entrar en grandes discusiones argumentativas, porque muchas veces esas discusiones argumentativas tienen como motivación final un tema que es mostrarle al adulto que él sabe, no aprender, no entender. Digamos, por supuesto que platicar sobre temas con los adolescentes puede ser muy interesante y muy apasionante, pero cuando eso se convierte en una especie como de lucha argumentativa, en realidad lo que uno se da cuenta es que detrás de la conversación lo que puede haber sobre todo es una especie de deseo por mostrar quién tiene la razón. Es decir,
El adulto podría hacer una especie de discriminación de cuando yo tengo enfrente a un adolescente que está en un estado más receptivo y más comunicativo, y cuando yo tengo enfrente a un adolescente que lo que quiere es estar arrogantemente mostrando un estado de agrandamiento, desde una motivación y desde una intención como muchísimo más competitiva y rebelde. No se necesita mostrar al adolescente que uno tiene la razón. No sirve y no se necesita mostrarle al adolescente que uno tiene la razón. En todo caso, cuando un papá quiere poner un criterio que piensa que es un criterio necesario para que las cosas funcionen mejor, con ser lo suficientemente firme y con ser lo suficientemente claro, es suficiente. La cercanía que se pueda tener con el adolescente como para dejarlo cuando está oposicionista, rebelde, cínico, y no enfrascarse con él y poderlo respetar y dejar un poco, y simultáneamente tener como la sensibilidad para ver cuando está más receptivo y en ese momento poder acercarse a hablar con él. O sea, ese balance que es bastante intuitivo, es complicado, pero creo que vale la pena como tomarlo en cuenta como uno de los retos a lograr en la comunicación con el adolescente. Es decir, la adolescencia va a ser una etapa en donde una de las motivaciones más importantes para el adolescente va a ser retar al adulto, para en esa actitud rebelde mostrarse a sí mismo, sobre todo, que él ya es grande, digamos, que él ya no es un niño, que él está lejos de la infancia. El adolescente tiene una gran necesidad de separarse de posturas infantiles, de verse lejos de posturas infantiles y de observarse a sí mismo como una persona distinta. Y una de las modalidades, por supuesto, va a ser fingir, por así decirlo, o impostar una adultez. O sea, de pronto vas a tener a esta especie de adulto chiquito que muestra sus posiciones a veces de una manera rebelde, cínica, arrogante. Entenderlo es importante, no quererlo modificar, comprender que es un periodo de la vida, entender que es un proceso que va a ir pasando y que en la medida en la que se pueda hacer una integración de una genuina adultez, va a dejar de haber esta necesidad de poner a prueba a los otros y a sí mismo todo el tiempo. El adolescente es alguien que pone a prueba permanentemente a los demás y a sí mismo. Es importante que el adulto pueda aguantarlo sin tomárselo muy a pecho, digamos, sin sentirse muy ofendido o sin tener que entrar en un pleito constante con el adolescente, es importante. Queremos invitarlos a que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran compartirnos y poder hacer un diálogo alrededor de sus intereses específicos en relación al tema, puedan con libertad hacerlo. Nos pueden escribir a la dirección contacto@centroeleya.edu.mx y con mucho gusto abrimos un diálogo en la medida de su interés. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.